salimos. Eh, yo soy uno de esos casos, ¿no? Yo estuve en la iglesia hasta cuando era de unos 25, 27 años y salí de la iglesia y volví hace más o menos unos 13 años. Volví de nuevo a la iglesia. Entonces, la verdad, eh, se da cuenta uno por fuera de lo que está perdiendo. Y yo le dije a mi Señor, le dije, Señor, no puede ser que yo con el conocimiento que tengo de tu palabra me vaya a perder. Ten misericordia de mí, Señor, y Dios hizo el milagro y me trajo de nuevo al redil, y en el cual yo le dije, Señor, el tiempo perdido te lo voy a dar el doble. Y entonces eso es lo que estaba haciendo, predicando el evangelio a diestra y siniestra. Por donde vaya, donde me den el lado, ahí hay que predicar el evangelio. Eh, el título del tema de hoy es muy sugestible y era de noche. A mí cuando me entregaron el tema, me lo dio el hermano Micolta, dije yo, y era de noche, me quedé yo pensando, y era de noche, ¿sí? Entonces, y era de noche, tiene que ver mucho con la parte de las tinieblas y de la luz. Yo los invito para que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 del 1 al 4. Génesis capítulo 1, versículos 1 del 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó ¿qué? Noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea que lo que hace nuestro creador es separar la luz de las tinieblas. Y es lo que él hace cuando llega a la vida de nosotros. Empieza a separar y a decir esto es tiniebla y esto es luz. Ahora, en 1 Corintios 6:14 dice que qué comunión tiene las tinieblas con la qué? Con la luz. No hay ninguna comunión. Y ahora Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros, al ser hijos de nuestro Padre, ¿somos qué? Luz. O sea que nosotros somos llamados a ser luz, somos llamados a iluminar en medio de las tinieblas. O sea que, entre otras cosas, nosotros somos llamados a no vivir en tinieblas, sino en la luz. ¿Ok? El, en, eh, en esta noche vamos a tocar tres casos de tres personajes. Uno de ellos es Judas Iscariote. Todos conocemos a Judas Iscariote. Era el más preparado de todos los 12 apóstoles. Era el más preparado, el que tenía más estudio, el de mayor capacidad que tenía. Judas era el de más capacidad. Hay algo interesante y es que Jesús llamó a los 11 y a Judas no lo llamó. Judas fue traído por los otros discípulos y Jesús le permitió estar con él porque Dios tenía un propósito, tenía un propósito. Ahora, Judas se convirtió en el qué? En el tesorero del ministerio de Jesucristo. Juan 12:6 dice que él sustraía, que él qué? Robaba, o sea, que era un ladrón. O sea que Jesucristo tenía dentro de sus 12 discípulos, tenía a un ladrón. ¿Sí? Hay algo interesante y es que Judas tuvo al mayor maestro que haya pasado sobre la tierra. ¿Quién era ese maestro? A Jesús. Trajo la claridad en la época y vino a dar el mensaje, o sea que vino con la teología correcta. O sea que Judas
vivió en medio de la doctrina correcta, del mensaje correcto, tenía al mejor maestro, pero eso no le sirvió. O sea que nosotros podemos estar en medio de la mejor doctrina, la doctrina más sana, podemos tener el mayor conocimiento, podemos ser los más preparados, pero podemos perdernos como se perdió Judas. Porque nosotros sabemos que Judas fue el que entregó a Jesucristo. Judas dice que lo entregó de noche, después de haber Jesús lavado los pies de los discípulos en el aposento alto. Algo interesante y es que en medio de una noche, mientras Jesucristo estaba siendo interrogado, golpeado, llevado para un lado porque ese era el plan de dar la vida por nosotros, también él estaba tratando de salvar a Judas. El Espíritu Santo estaba intentando salvar a Judas. O sea que Judas no era un caso perdido. Judas decidió perderse porque él lo quiso hacer. Imagínense que estuvo 3 años completicos viviendo con Jesús, durmiendo, comiendo, caminando, haciendo de todo con Jesús. O sea que Judas tuvo la salvación todo el tiempo y la dejó perder. Nosotros también podemos estar con la salvación y la podemos perder. Como dicen que hay veces en la puerta en la puerta del horno se quema ¿el qué? Se quema el pan. Entonces, esa noche, por eso se llama, y era de noche, Judas tuvo una noche muy larga en el cual entregó a Jesús, le pagaron con las 30 monedas de plata. Judas creyó que Jesucristo iba a hacer un milagro y que se iba a revelar realmente que era el Hijo de Dios y que iba a coger el trono. Y como no fue así, entonces Judas no tuvo un arrepentimiento, sino Judas tuvo un remordimiento. ¿Qué fue lo que tuvo Judas? Un remordimiento, que es muy parecido a arrepentimiento. Lo único en que se parece es que los dos terminan en miento. Y si uno se equivoca, pues puede estar muy equivocado. Arrepentimiento y remordimiento terminan en miento. O sea, nosotros podemos estarnos mintiendo hay veces creyendo que estamos arrepentidos y realmente lo que tenemos es un remordimiento. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Judas tuvo un remordimiento de haber entregado al Mesías de tal manera que fue y devolvió las monedas de plata, cogió un cinto y fue hacia un lado y se ahorcó, colgó una cuerda con el cinto que tenía y se ahorcó. Dice que era tan pesado que la cuerda se reventó, cayó, al caer dice que se abrió y los perros se comieron sus entrañas. Ese fue el final de un hombre que estuvo con Jesús 3 años, que estuvo con la teología correcta, al mejor maestro, pero no le sirvió. O sea que nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Está bien? Este es el primer caso. ¿Quedó claro este primer caso del que estamos viendo? Ok. Ahora vamos a estudiar el segundo caso. El segundo caso también pasó de noche y lo vamos a ver en Daniel 5 del 1 al 4. Esto le pasó al rey Belsasar. Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Mire lo que le pasó a este rey Belsasar. El rey Belsasar hizo un gran banquete, un banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus mujeres
y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hasta aquí, a ver, ¿qué sucedió? Este rey, Belsasar, menospreció a Jehová. ¿Por qué? Porque mandó a traer algo muy sagrado, que eran los utensilios que se utilizaban en el templo dedicado a Jehová. Fuera de que los mandó a traer, se burló de Jehová. Se burló de la dedicación de esos utensilios y trajo vino y se emborrachó en ellos. Ya todos sabemos que apareció, dice que apareció una mano, ¿no? En el 5:5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre el calado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y todos sabemos lo que pasó y lo que sucedió. ¿Qué fue lo que se escribió allí? Entonces mandaron a traer a los príncipes, a los adivinos, a los sabios, para que interpretasen esa lectura que había, ese escrito que había en esa pared. Y ninguno pudo, hasta que trajeron ¿a quién? A Daniel. Y vamos a en el 5:18, mire lo que sucede. 5:18. 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones son para ti, porque él le propuso y le dijo que le iba a dar muchas cosas, y todas tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le haré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. O sea, ¿quién fue el que le dio a Nabucodonosor eso? Dios. Dice que Dios le dio a tu padre. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quiera mataba. Mas cuando su corazón, Daniel le recordó, más cuando su corazón se olvidó de ti, ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Se convirtió como en una bestia. Y el 22 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todas estas cosas. O sea que el hijo sabía lo que le había pasado al papá, la historia de todo lo que le había pasado, sino que contra el Señor de los cielos te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti de su casa que trajesen los utensilios, de tal manera que Dios va a hacer algo contigo. ¿Y qué fue lo que se escribió en esa pared? En esa pared se escribió algo que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y entonces dice Daniel, esta es la interpretación. ¿Cuál es la interpretación que Dios le dio por intermedio de Daniel? Mene, Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y entregado a otro. Es algo interesante, y es que Dios está todo el tiempo pesando nuestras acciones, ¿sí? Ahora la balanza no es, las balanzas que hablan aquí era de un peso que tenía la balanza aquí para poder saber cuánto se tenía de lo que se estaba comprando o vendiendo. Entonces, el peso que se ponía aquí era el maestro, que es la ley de Dios. Ahora nosotros estamos siendo pesados ¿sobre qué? Sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. O sea que todo el día nosotros, hoy al finalizar el día, nuestras vidas están siendo sopesadas. Y de nosotros depende si hemos sido hallados faltos.
El problema es que siempre salimos que nos falta, ¿sí o no? Siempre sale que nos falta. El problema es el orgullo de que no nos humillamos delante de Jehová. Lo que sí hizo Nauconosor. Nauconosor dice que al final de los tiempos reconoció y se humilló y reconoció la grandeza de Dios. Nosotros al terminar cada día, nosotros debemos de reconocer la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la oportunidad que Dios nos da de escogernos, de ser sus siervos, sus hermanos. Y para esto debemos de vivir una vida en Cristo. O sea, que vimos el primer caso de Judas, que teniendo la teoría, la doctrina correcta al mejor maestro, decidió perderse. Tenemos al rey Belsasar, que habiendo escuchado de primera mano la historia de Jehová con su papá, con Nauconosor, decidió por encima mandar a traer los utensilios y decirle: no me importan las cosas de Jehová. Y Jehová dice que contó su reino y lo pasó. Eso sucedió de noche. Nosotros sabemos que mientras que el rey estaba en esa fiesta, dice que los medos y los persas cogieron y cambiaron el curso del río, que el río era el que protegía la ciudad de Babilonia, y entonces por el cauce del río entraron y se tomaron Babilonia. ¿Sí? Hay algo interesante, y es que de pronto hay alguien haciendo un surco en nuestra vida y que no nos damos cuenta, y cuando menos estamos metidos en un problema y en una dificultad, es porque nos hemos descuidado, estamos embelecidos en muchas otras cosas y no estamos velando y orando como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Velar y orar. Este es el segundo caso, lo que le pasó a Belsasar. O sea, en los dos casos, las vidas de la vida eterna fueron perdidas. Pero no podemos nosotros terminar esta noche con dos casos negativos. Hay que terminar con un caso positivo. Y ese caso positivo lo vamos a encontrar en Génesis 32:22. Génesis 32:22, y tiene que ver con el caso de Jacob. ¿De quién es el tercer caso de que vamos a hablar esta noche? De Jacob. De Jacob. Génesis 32. Todos sabemos nosotros la historia de Jacob. Sabemos que su nombre significa engañador o usurpador. Nosotros sabemos que Jacob, junto con su madre, engañaron a Isaac para quitarle la primogenitura a Esaú. Aunque Dios ya le había dicho que el primero, el mayor, iba a servir al menor. O sea que el mayor, que era Esaú, iba a servir al menor, a Jacob. ¿Qué debió haber esperado Jacob? Debió haber esperado que se cumpliera y que Dios hiciera su obra. Mire que cuando nosotros le metemos la mano para quererle ayudarle a Dios, tenemos las consecuencias más grandes y catastróficas en la vida. Le pasó a Abraham cuando su esposa le dijo: ve, acuéstese con Agar. ¿Qué consecuencias tan grandes hasta hoy? Y es la guerra entre musulmanes y judíos que hay, entre árabes, tremendo. Porque la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac no la van. Sí, los problemas siguen hasta hoy. O sea, mire que lo grave es de no creerle a Dios y no confiar en su palabra y en sus promesas. Ahora, Jacob también le pasó lo mismo. Jacob debió haber esperado que Dios le hubiera dado. Yo me imagino que digamos que ya le iba a dar la bendición Isaac a Esaú, y Dios le hubiera dicho: no, señor, venga, la bendición no es para él, la bendición es para Jacob. Pero por quererle nosotros darle la mano a Dios, que no nos la está pidiendo de esa manera,
Las consecuencias de Jacob fue que Jacob tuvo que huir. Se fue después de haber recibido la primogenitura, que era lo que él más quería, él añoraba. Nosotros sabemos, patriarcas y profetas, Ellen de White dice que es que a Esaú le daba lo mismo. En cambio, Jacob añoraba la primogenitura porque sabía que era una bendición y quería ser el patriarca espiritual de ese clan, quería ser el patriarca espiritual, pero Esaú no quería. Entonces vemos las consecuencias, que tuvo que huir, no estar cuando murió su papá, no murió su mamá, huir. Después se fue a donde Labán, estuvo sirviendo tantos años por allá, también lo engañaron en un lado, en otro lado, tuvo que huir, ¿sí? Y cuando ya venía de regreso de nuevo otra vez, dice que en el encuentro, en la noche del encuentro, tenía mucho miedo. Y también sucedió en una noche. Y era de noche lo que le sucedió a Jacob. A todos los de la historia de hoy les sucedió de noche. Y Jacob dice que empezó a mandarle un regalo a su hermano, le mandó oveja, le mandó esto, le mandó lo otro, le mandó presentes, porque él temía por su vida. Dice que por último se quedó él y entonces dividió las familias por si me llegan a coger acá, entonces porque le habían dicho que su hermano venía con muchos soldados, con guerreros, venía con guerreros. Y él en esa noche estaba con un peso encima. Y tenía una carga muy pesada que no sabía qué hacer, aunque Dios ya se le había mostrado en Peniel. ¿Sí? Y Dios en Betel ya se le había mostrado allí de la escalera al cielo donde le dijo que él lo iba a estar con él y que lo iba a acompañar y que ya lo había perdonado. Pero a Jacob le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros. Hay veces nosotros seguimos orando por algo que Dios ya nos perdonó hace mucho tiempo. O seguimos con la carga, con la misma carga, que es que no, es que Dios no me ha perdonado, es que el pecado es tan grande que yo no creo que Dios me perdone y Dios ya me perdonó. Tenemos que tener la seguridad del perdón, que es importante para sanar, que se llama la seguridad del perdón, porque es que Dios da una seguridad para el perdón. Entonces, a Jacob, aunque ya había sido perdonado, a él le faltaban sanar en sí mismo. Tenía dudas, no estaba seguro. Y entonces es lo que vamos a leer nosotros en Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche, también era de noche, y tomó sus 2 mujeres y sus siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, ¿sí? Y entonces dice, y así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta que ya estaba amaneciendo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el cinto del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré hasta que no me bendigas. Bonito, ¿no? Pero ¿sabe qué era lo que gritaba, lo que quería a gritos decir Jacob? Es que él no se sentía perdonado. La bendición que quería Jacob era decir que ya había sido perdonado. Muchos de nosotros seguimos y estamos luchando y ya hemos sido perdonados. Nos hace falta la seguridad del perdón y la seguridad del perdón nos la da el Espíritu Santo. Debemos estar seguros de eso para vivir una vida en paz, no cargada. Porque es que cuando usted no está en paz, usted sufre de amargura, de enfermedades, de mal genio, de muchas cosas,
porque es que eso es lo que pasa cuando usted no está en paz. Pero Jacob debería haber estado en paz porque ya Dios le había prometido. Pero él como ser humano, lo que nos pasa a nosotros, no estaba completamente seguro. Y eso es lo que le va a pasar al remanente de Dios cuando Jesucristo diga consumado es y venga, y es que haya algo que ellos no hayan sido perdonados. Esa es la famosa angustia, ¿sí? La angustia de que haya algo que Dios no haya perdonado. Puede ser que en esta noche eh, me escuchan algunos hermanos de que seguimos pidiendo perdón y llevamos años pidiendo por lo mismo. Sí, hay veces nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros no recibimos porque pedimos mal. Es que no podemos estar pidiendo, Señor, quítame el mal genio, Señor, quítame que es que yo soy grosero. No podemos estar orando por eso todos los días. Debemos estar orando es para que nos enamoremos de Jesús. Esa es la oración. La oración no es, Señor, quítame el defecto, sino, Señor, ayúdame a enamorarme de ti. De tal manera que yo ya sienta odio por el pecado y que yo ya no quiera pecar. Eso es lo que nosotros debemos estarle pidiendo al Señor. Señor, ayúdame a enamorarme de ti. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Jacob en esa lucha que tuvo con Jesús. Sabemos nosotros que ese ángel de Jehová es Jesús. Dice que no te soltaré hasta que no me bendigas, es hasta que no me perdones. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Mira, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Y él le dijo, ah, engañador. Pues quiero decirte que ya no te vas a llamar más Jacob, sino te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y has que vencido. En esta noche yo quiero invitar a los hermanos a que luchemos con Dios y vamos a vencer. Si usted ha sido de los que hemos sido vencidos y hemos añorado y hemos pasado años perdiendo la batalla, ya no más. Llegó el momento de vencer. Y llegó el momento de vencer con Jesús. En la lección pasada estudiamos acerca de la armadura de Dios y Dios nos llama a nosotros a que utilicemos esa armadura. Necesitamos la armadura de Dios. Mira lo que dijo el salmista David después de haber pecado y haber estado guardando tanto hasta que vino el profeta y, y, y Dios lo desenmascaró. Mire lo que dice el Salmo 32. Yo quiero que leamos el Salmo 32. 32 del 2 al 3. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea que estaba sufriendo el salmista mientras que tenía guardado ese pecado encima y hasta que no fue perdonado. En esta noche quiero decirles, mis queridos hermanos, que no importa si hemos salido del camino del Señor, de su iglesia, ese es el momento de ya retornar. Dice que el Señor al final de los tiempos va a ir llamando a los que van a ir a ser salvos y nosotros estamos siendo llamados a ser salvos. Es el momento de engrosar la fila de nuevo. Es momento de volver como volvió el hijo pródigo. Es el momento de venir a hacer las cosas bien. Es el momento de venir a salvar a otros. ¿Qué podemos concluir nosotros en esta noche? Que Judas
fracasó porque él quiso, ¿sí? Porque no fue valiente. El Espíritu Santo estaba trabajando en él y él no se dejó trabajar. Y fracasó espiritualmente, se perdió. Está el caso de Belsasar, que tenía el conocimiento de su papá, el verdadero Dios, quiso burlarse de Dios. No le interesó lo que su padre le había comentado y la experiencia que había vivido su padre y deshonró a Dios y Dios le cobró eso. Pero interesante es que ahí la historia final es la de Jacob, que fue engañador, pero quería hacer algo. Tenía un propósito y él quería ser el patriarca de su familia, el patriarca espiritual. ¿Qué podemos concluir nosotros en esta noche, queridos hermanos? Que no podemos estar en tinieblas. Si es de noche, ya no podemos estar de noche, porque estamos con Jesucristo, que Él es la luz. Si estamos siendo consumidos por el pecado y por la iniquidad, llegó el momento de ir a Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No importa cómo estemos, no importa el pecado, no importa tan bajo que hayamos caído, no importa lo lejos que hayamos llegado, Jesucristo nos perdona. Y Él no nos va a recriminar. Él no nos va a decir, ¿usted por qué lo hizo? Sencillamente lo que quiere nuestro Padre Celestial es que volvamos a casa. Eso es lo que Él quiere. Y la intención de estas conferencias es que usted y yo volvamos a casa de nuevo de papá, donde nunca debimos haber salido, donde estamos seguros y donde estaremos por siempre, por la eternidad. Mis queridos hermanos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quiere compartir algo. Sencillamente en el chat vamos a escribir que estamos perdonados, que si vamos a donde Jesús, Él no nos va a echar fuera porque ya estamos perdonados, que vayamos sinceramente, con corazón sincero, a donde Jesús, que Jesús nos va a perdonar. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja y tengamos la seguridad de la salvación y la seguridad del perdón. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.